Te adoramos, Jesús, en esta hora. Venimos delante de ti, Señor, una vez más, con nuestro corazón rendido y abierto para recibir de ti. Y ahora te entregamos nuestra adoración. Recíbela, Señor. Te invitaría ahí donde tú estás en este momento a que puedas adorar a Dios con todo tu corazón. Solo escucha y adora con nosotros. Levanta un altar de adoración en tu corazón. Nosotros somos solo un canal y un instrumento para ayudarte a entrar en la presencia de Dios. Somos agradecidos, Señor, y te damos gracias en esta hora, porque no somos dignos de ti, Señor, mas tu presencia poderosa está en este lugar. Recibe ahí. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. No hay cielo cerrado.
Dejamos que el Yeshua Mashiach se haga manifiesto en cada hogar, en cada familia, en este lugar. Declaramos el poder todopoderoso del Yeshua sobre este lugar. Tú lo llenas todo en todo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, eres el amado, Señor. Aquí. Te adoramos. No hay otro como tú. Tu presencia gloriosa está en este lugar. Glorifícate una vez más. Glorifícate, Señor Yeshua, Yeshua. El único nombre que es sobre todo nombre. Yeshua. Te adoramos. Te adoramos.
Dios, mi sanador, mi salvador. Tu poder trasciende todos los cielos, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido en las voces de tu pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Vamos todos a una voz a adorar al Señor. Vamos todos juntos de sus casas, su familia, hijos, madres, esposos, esposas. Vamos juntos, familia de Dios, a unirnos todos juntos a adorar y provocar la presencia de Dios, el Shekinah de Dios en nuestros hogares, el Shekinah de Dios en nuestra ciudad, el Shekinah de Dios en nuestro país. Ven, Señor. Oh. Ángeles se unen hoy. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy cantando a una sola voz:
Dios, a un clamor. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres, Señor, todopoderoso, Jesús. Eres todopoderoso, Señor. Todopoderoso, Jesús. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos hoy aquí nuevamente delante de la presencia del Señor para estar orando aquí por el pastor Fernando, que va a traer una palabra del Señor para usted y espero que sea de gran bendición, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a estar orando por el pastor Fernando. Señor, que estás en los cielos, altísimo Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano, Padre. Padre, te pedimos que estés usando a nuestro hermano, que la voz que salga de su boca, Señor, sea palabra de tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que lo estés bendiciendo en cuerpo y alma, Señor. En su salud, Señor, en su vida y su familia, Señor. Te pedimos, Padre, que la palabra que esté al Señor poniendo en su boca sea tuya, Padre, y que sea de gran bendición para la vida de nuestros hermanos que van a estar escuchando la palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga en este momento tan especial que estamos viviendo. Un tiempo donde vemos la presencia de Dios derramándose en cada corazón, donde podemos experimentar cada momento esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Como recién adoramos, podemos estar en su presencia, viendo ese Dios invisible, pero es el Dios real que está caminando, guiando a su pueblo. Y en este día domingo, día del Señor, primer día de la semana, qué bueno que podamos juntos compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este momento. Damos gracias también al pastor, nuestro pastor, Alessandro Sánchez, que nos ha permitido estar en este lugar, traerle la palabra de Dios en este momento. Saludamos entonces a toda la iglesia en general, a los hermanos que en diferentes lugares de nuestra ciudad, de nuestro país y aún en otros lugares de nuestra tierra, de este mundo, están sintonizando, están cada día conectándose a través de este canal. Saludamos y que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Deseamos en nuestro corazón poder ser una bendición para cada uno de los que estén en este momento ahí del otro lado. En estos últimos días, la iglesia sigue más viva que nunca. Esa era la palabra que escuchamos y escuchamos hoy de nuestro pastor. Yo creo que en este momento es donde más viva está la iglesia. Y aunque muchas veces la iglesia por muchos años fue perseguida, la iglesia por muchos años sufrió, ella sigue caminando. Porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia no son aquello que dejamos en el templo, no es material, sino la iglesia está constituida de hombres y mujeres que han aceptado a Jesucristo en su corazón y que decidieron darle su vida, rendirse a aquel que los llamó. Jesús es nuestro Señor y hoy somos discípulos de ese Jesús que nos llamó para anunciar en este momento lo que hoy estamos haciendo, anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas que éramos en el tiempo pasado, de esas tinieblas que
vivíamos en el hombre viejo, hombre natural, lleno de pecados, lleno de delitos, de depravaciones, de concupiscencia, de una mente reprobada. Pero Él nos llamó de ese mundo. Nos llamó y nos vino a poner aquí en este lugar, donde hoy podemos ser canales de bendición y anunciar las virtudes del Señor Jesucristo para todo aquel que crea. La Biblia dice que aquel que cree en el Señor será salvo. Por eso yo quiero en este mismo momento llevarte a la palabra de Dios. Quiero hablar de un momento que pasaron los discípulos. Quiero hablar en este momento de algo que pasó, hombres y quizás que estaban allí, hombres que pudieron estar con el Señor. Aquellos 12 discípulos del Señor que tuvieron 3 años y medio de una preparación tremenda. Fue algo, una escuela de enseñanza con el maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, que cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, con su manera de ser, enseñaba a sus discípulos. Y aquellos momentos más hermosos, como vemos, de sanar a un enfermo, de libertar a un endemoniado, de cuando a veces faltaba el pan para mucha gente, ellos podían ver a ese Jesús, alzar las manos, bendecir lo poco y hacer multitud de aquello que no tenía. Podemos ver muchas veces a ese Jesús llegando a una casa donde muchas veces quizás muchos no iban a ese lugar. Por ejemplo, la casa de Lázaro, de María, de Marta, donde había tristeza. Jesús llegó. Y no solamente llegó, sino que vemos un milagro tremendo cuando llamó y resucitó a Lázaro y se lo entregó a su familia. Vemos otros momentos cuando llevaba una viuda. Llegaba allí un momento a una ciudad y venía Jesús lleno de una caravana de milagros, gente que venía contenta, gente que venía gozosa porque veía a Jesús allí haciendo milagros, salvando y trayendo una vez más la alegría a aquel pueblo olvidado. Pero del otro lado venía una caravana que encabezaba una mamá. Encabezaba allí aquella caravana una madre que lo único que tenía, su hijo había muerto. La Biblia menciona la viuda de Naín. Y dice que el Señor Jesús en el momento llegó y frenó y se dirigió a aquella mujer. Y tocó el féretro y resucitó a aquel joven y se lo devolvió a la mamá. Eso nos habla de este Jesús lleno de amor. En este tiempo donde nosotros como hermanos, como iglesia, y aún el mundo entero quizás está asombrado de lo que está pasando, hoy nosotros podemos ver a ese Jesús obrando milagros, obrando cosas maravillosas a favor de su pueblo. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando, pero hay momentos que quizás que estén pasando personas, hermanos, que están del otro lado, que han hecho quizá parar en el camino, ya sea porque vino una tormenta de problemas, de dificultades, enfermedad. Quizás hay personas que están ahí, de ese lado, y en este momento están con muchos problemas. Quizás no sean financieros, pero sí son problemas espirituales. Hay tormentas de todo tipo que para el hombre muchas veces se levantan. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo quiero llevarlos a todos ustedes en nombre de Jesús a la palabra de Dios que está en Marcos, San Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche le dijo:
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y dice la Biblia que en el momento que él habló, el viento que estaba allí cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que el mar y el viento le obedecen? En esta noche el mensaje es: pasemos al otro lado. Jesús nos invita a poder seguir caminando y pasar al otro lado de la tormenta, la dificultad o el problema que estemos pasando. El texto presenta muchas similitudes con nuestra vida y aún con la iglesia. Este pasaje, quizás nosotros podemos ver ahí un momento que pasaron de tormenta y de tempestad. Muchas veces nosotros, si lo traemos a la vida real, también pasamos momentos así. Quizás no estamos navegando en una barca, quizás que va en el mar, en lo físico, pero sí vamos navegando en las aguas turbulentas de este mundo, que muchas veces viene contra nosotros. Nuestra casa, la iglesia, es la barca que camina. El mundo es el mar que muchas veces se levanta. Las aflicciones, las pruebas y todas aquellas preocupaciones que vienen al ser humano son los vientos contrarios que muchas veces quieren frenar que el ser humano no alcance la paz, la bendición y sobre todo que nunca alcance la salvación. Pero Jesús quiere que nosotros alcancemos la paz, la salvación y quiere que alcancemos la bendición de Dios. Allí nosotros vamos a encontrar que Jesús nos invita a un viaje con Él, a navegar en este mundo, pero no solo, sino tomado de la mano de Él. Hay muchas formas de pasar el mundo, de problemas, de la adversidad que estamos pasando. Mucha gente está sola. Mucha gente quizás está en un hospital, hay gente que está en la cárcel, hay gente que quizás está pasando un momento allí sin un familiar. Vemos que vivimos en un momento de aislamiento total, donde la tierra ha sido golpeada por este virus y que todos nosotros ya somos testigos de mucha desazón, de mucha falta de esperanza en mucha gente. Somos testigos cuando vemos el noticiero, cuando vemos la televisión, vemos cuántas personas hoy, no solamente por este virus se enferma, sino se enferma por el miedo, se enferma por la desesperación. ¿De lo que será? ¿Será que pasaré este año? ¿Será que pasaré este mes? ¿Será que pasaré esta semana? Aún muchos hoy quizás están pensando: ¿qué será de mi vida mañana cuando me levante y tenga que enfrentar mis responsabilidades? Nuestra vida, queridos, es un viaje hacia la eternidad. Hebreos 11:16. Allí encontramos a Dios hablando a través del apóstol Pablo a los hebreos, diciendo que allí muchos hombres pudieron
empezar el camino del Señor y creer y alcanzar cosas grandes a través de la fe. Una de las cosas importantes en este momento es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ni siquiera mover nada de los cielos. La Biblia dice que aquel que se quiere acercar a Dios tiene que hacerlo con fe. Pero con fe, no una fe ciega. Mucha gente dice, yo tengo una fe ciega. No, tiene que tener una fe en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Es la fe de aquel que ha puesto sus ojos en Jesús. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros quizás, si miramos alrededor, miramos muchas dificultades. Miramos olas y vientos que aparentemente no vamos a poder llegar al otro lado. Pero yo quiero decirte que nosotros estamos en un viaje. A través de diversas dificultades nosotros vamos a llegar a la meta que es el cielo. Hebreos 11 nos dice que Dios ha preparado una ciudad celestial para todos aquellos que venzan, aquellos que cada día se esmeran y creen. La Biblia nos habla de que la Biblia nos menciona cada día que aquel que cree en el Señor será salvo. Y aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. También podemos ver en esta oportunidad que la tempestad es figura de las pruebas de la vida. La tempestad muchas veces nos puede hacer pensar que son muchas veces esa figura que nosotros vemos a través de las pruebas, la dificultad. Y para eso nosotros debemos tener un fundamento. Hay gente que no tiene fundamento. Muchas veces es bueno poder meditar en este momento en qué fundamento estamos. Hace un par de semanas, a través de un programa que nuestro pastor pudo estar predicando la palabra, él hablaba acerca de dos cimientos. Hablaba sobre un hombre que era prudente, un hombre que pudo construir una casa sobre la roca. Pero también hablaba de otro cimiento que hablaba del hombre que no era prudente, era muchas veces que un hombre que no había tomado esa prudencia y había construido sobre la arena. Entonces en Mateo capítulo 7 versículo 25, ahí podemos encontrar que dice que estos dos cimientos, vino las olas fuertes y arremetieron contra los dos cimientos. Las dos construcciones fueron probadas. Pero vemos aquí que la Biblia nos menciona de que la que estaba en la arena, toda su construcción cayó. Todo lo que había construido sobre la arena cayó. Ese es el fundamento que está en las personas que hoy creen y fundamentan en hombres, en ídolos. Quizás en muchas personas que están en su propio ego cimentando su confianza y su fe. Están construyendo en un lugar que es movedizo. Y luego que vienen las olas, son arrastrados, son llevados y muchas veces quieren hasta alargar todo. Pero vemos del otro lado que había alguien que había fundamentado su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo es la roca. Todo aquello que nosotros podamos construir en base a la fe en Jesucristo, nosotros vamos a ser fortalecidos. Las olas de este mundo, las pruebas, las dificultades, quizás las desesperaciones van a querer golpearnos porque ellas vendrán contra nosotros. Pero con nosotros estará la fe que nos ayudará en medio de esa turbulencia de problemas, ver a ese Jesús, cual muchos veían como un fantasma. Nosotros vamos a ver claramente a ese Jesús de milagros, levantando sus manos y reprendiendo toda dificultad. También podemos ver aquí, a través de esta palabra, que Jesús es el capitán. Jesús iba en la barca.
como va con nosotros en este tiempo. Va caminando con nuestra casa, con nuestro hogar, en nuestra familia. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios sabemos que aunque pase cielo y tierra pasarán, mas la Biblia dice que no pasará. Todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Él, en este viaje que nos está invitando Él a transitar en este mundo, Él dice: yo estoy con vosotros. Él no dice: yo voy atrás o voy adelante. Él dice: yo voy en la barca con ustedes. Jesús va con nosotros, queridos. Jesús va con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién quedará contra nosotros? Muchos hoy en este tiempo son azotados por esta quizás vientos y estas olas de problemas, de dificultad, de desesperación, de miedo. Muchos otros están por lo que va a pasar. Pero yo quiero llevarte a que tú veas a través de la dificultad y en medio de la oscuridad, veas a un Jesús que está apareciéndose diciendo: yo soy, no temáis. Nosotros vemos a ese Jesús no como una persona común, sino como nuestro capitán. Las cosas van a cambiar en nuestra vida. Todo aquel que viene a Jesús nunca jamás perecerá. En Marcos 4:38 nos dice así, como hemos leído: y él estaba en la popa durmiendo, hablando de Jesús, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Muchos de nosotros alguna vez, ¿quién no?, ha perdido toda esperanza de vida. Aún conociendo las Escrituras, aún siendo aquellos que adoran, aquellos que han predicado mucha gente, muchos gente que quizás han podido experimentar cosas en el Señor, pero hay un momento que nos sentimos que aunque conocemos y hemos experimentado milagros de Jesús, nos sentimos solos. Nuestra fe empieza a fracasar. Porque el miedo, la dificultad o el cansancio empieza a venir a golpear contra nuestra casa. Aún llegamos a un momento de que nos ponemos como estos discípulos, pensando de que el Señor no tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos están en este momento diciendo: ¿dónde está Dios? Yo te digo en este momento que Dios está siempre en el lugar donde tú lo colocas. Si tú lo colocas en el primer lugar, Dios estará ahí siempre y jamás Él se irá. Pero muchos se olvidan de este Dios maravilloso. Se olvidaron estos discípulos diciendo: Señor, despierta, mira que perecemos. Como diciendo: Señor, te olvidaste de nosotros. Y yo pienso, ellos se olvidaron de todos los hechos que vieron en vivo y en directo, de lo que Jesús hizo con ellos. Y si aquel que le dijo: pasemos al otro lado, se habría de equivocar, diciendo que ellos pensaban, diciendo: se ha equivocado, mira todo lo que nos está pasando, nos mandó pasar al otro lado y ahora mira lo que nos está pasando. Quizás hay muchos que pensamos así alguna vez. El Señor me llamó a este lugar, el Señor me mandó a hacer esto y mira lo que estoy pasando. O quizás algunos dicen: mira, yo sirvo al Señor, estoy fiel al Señor y mira lo que estoy pasando, ¿hasta cuándo será? Pero viene la palabra del Señor, que el Señor no era que estaba durmiendo. El Salmo 121 declara que no se dormirá el que te guarda. Aleluya. El Señor guardará tu entrada, el Señor guardará tu salida, el Señor siempre estará ahí. En nosotros nos olvidamos de Él, Él jamás se olvidará de su pueblo. Marcos 4:38 viene aquella conversación
Y Jesús se levanta. Pero yo quiero llevarte también que tú puedas mirar en tu casa, en Hechos capítulo 27, en versículo 22 al 25, allí encontramos otra tempestad. Ahí encontramos otra tempestad que es atravesada por el apóstol Pablo, un hombre de carne y hueso como nosotros. Y en un momento no le habían hecho caso a lo que Pablo había dicho. No era, dice que no veía como algo posible que pudieran navegar, porque el Señor ya le había advertido a Pablo, pero no le hicieron caso. Ellos se basaron más en las que sabían, en la parte de sabiduría humana, y no en los casos al hombre de Dios. En este último tiempo, lo que aquí juega un rol tremendo en la vida de sus discípulos y en la vida de nosotros como iglesia es la obediencia. Siempre escuchamos a nuestro pastor diciendo: la obediencia es lo que nos llevará el camino a la bendición. Y la obediencia no solamente en lo grande, sino en lo chico, en lo pequeño. El apóstol Pablo era un hombre que tenía tremendamente fe en su vida, y la fe venía de la obediencia al servicio de la obra de Dios. Y en un momento, en el capítulo 27, vemos que fue azotada la barca, y en un momento, cuando ya no había esperanza, la Biblia dice allí que habían perdido toda esperanza de vida. Cuando ya no había palabra, ya aún los que sabían todos ya no estaban, quizás estaban con miedo. Hacía 10 días que no comían ni siquiera el capitán de aquella barca, porque el capitán de aquella barca era una persona, era un ser humano. Había diferencia entre la barca de los discípulos y la barca de Pablo. En la barca de Pablo estaba allí un capitán que era ser humano, pero aquí vemos que en la barca era el capitán, era Jesucristo, que caminaba con sus discípulos. Pero vemos allí en un momento que la barca de Pablo fue azotada y ya habían perdido todo, dice, esperanza de vida. Cuando nosotros perdemos la fe, perdemos quizás la esperanza, como alguien dijo, la esperanza es lo último que se pierde. Hay gente que perdió hasta la esperanza, no tiene esperanza de vivir. Y en esos momentos donde el apóstol Pablo habla y le dice: no teman, porque el ángel del Dios quien yo sirvo y del Dios a quien soy yo, o sea, yo soy hijo de ese Dios, ha estado conmigo y me ha dicho: no teman, no teman. Y en ese momento, cuando nadie hablaba, cuando todos estaban quizás pensando en morir, viene una palabra de vida. Otra cosa que nosotros aprendemos a través de nuestros pastores es de una palabra de vida. En el momento de la dificultad, en el momento de la tempestad, en el momento de la oscuridad, cuando nadie quería hablar porque todos tenían miedo hasta de morir, había una palabra de vida del apóstol Pablo. Y allí vemos que la palabra aquella palabra de Dios, aquella palabra de vida que dio el apóstol Pablo, fue y llegó al corazón de aquella gente, porque verdaderamente se cumplió. Y nadie de aquella nave se perdió. Yo quiero decirte en este momento que nada de lo que tenemos se va a perder si ponemos en las manos de Jesús, el capitán de nuestro barco. La brújula en este tiempo en cual mucha gente ha perdido el rumbo, la brújula son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son la brújula para nosotros. ¿Hacia dónde iremos? ¿Dónde caminaremos en este momento? La brújula para nosotros es la promesa de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Pablo le dijo allí, en un momento que habían perdido toda esperanza y no sabían para dónde ir: os exhorto a tener buen ánimo. Os exhorto a tener buen ánimo. Os exhorto, si estás parado, si estás ahí desalentado, si estás ahí caído, si estás ahí quizás con ganas de largar todo, yo te digo que tenga buen ánimo, porque el Dios a quien servimos está con nosotros y quiere, aleluya, llegar a tu casa, llegar a mi casa, levantar mi vida, levantar mi matrimonio, levantar mis hijos. Y si estás enfermo, de ese mismo Dios quiere sanar también.
Porque esta noche, dijo el apóstol Pablo, ha estado conmigo el ángel del Señor. ¿Cómo podemos tener estabilidad en esta vida? ¿Cómo podemos estar seguros? Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos da estabilidad en este tiempo. En este tiempo tan loco, en este tiempo que es tan inseguro. La gente va y viene. Aún mucha gente quizás nos deja y nosotros quizás nos entristecemos, nos amargamos. Yo confié en aquella persona. Yo confié en aquel ser humano, pero parecía un hermano para mí. Y mucha gente así está estresada, está desanimada. Dice, yo no creo más en nada. ¿Por qué? Porque pierde la fe, la esperanza y ya no tiene estabilidad, pierde el rumbo. Entonces nosotros, ¿en qué podemos tener estabilidad para seguir adelante? Es confiar en Jesús, es confiar en su palabra, es poder venir una vez más, decir, cielo y tierra pasarán, mas en su palabra no pasará. Él me prometió que estaría conmigo, Él no cambiará, Él siempre estará conmigo en los momentos de dificultad, Él siempre estará. Y por último, el barco también tiene un ancla. El barco muchas veces en momentos que el barco va a parar, lanzan un ancla por una cadena muy gruesa y un hierro muy pesado que hace que ese barco pueda estabilizarse en un lugar y no moverse. También la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6 versículo 19 que las promesas de Dios son como un ancla para nosotros anclarnos y tener seguridad y tener estabilidad en la vida. Las promesas de Dios son lo que hacen al hombre poder vivir, alimentarse de fe, de esperanza, de amor. ¿Y cuánto hace falta en este tiempo? Que alguien se pare y empiece a declarar que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios cuando muchos le falta el ánimo, cuando muchos están llorando, cuando muchos están ahí con miedo. Es necesario que se levanten muchos diciendo, el Dios a quien yo sirvo está conmigo y ese Dios no ha cambiado. Aunque Él está aparentemente dormido, Él es mi Señor. Jesús se levantó y calmó el viento. La pregunta es, a través de las dificultades, a través del trajinar de la vida, a través de este camino, estamos llegando ya a finalizar este mes de abril. Y ya muchas cosas cambiaron. Cambió el mundo, cambió nuestra ciudad, cambió nuestro país. Ahora yo quiero decirte que todo lo que pasó te afectó. ¿Ha cambiado tu manera de creer? ¿Cómo tú estás viendo a ese Jesús? ¿Tú estás viendo a ese Jesús todopoderoso, hacedor de milagros, salvador? ¿O estás viendo como aquellos discípulos? En un momento ellos lo vieron como un hombre normal. Pero el pasaje dice que en el momento que Él dio la orden al viento y a las olas que estaban asolando, aquellas olas y aquellos vientos le obedecieron. Y ellos dijeron, ¿quién es este? Al calmar la tempestad y el viento. El evangelio de hoy, Jesús nos manifiesta que Él es Dios. Él es Dios. Nos muestra cómo su poder es más fuerte que toda tormenta amenazadora. Por eso, en primer lugar, te quiero llevar a la reflexión. En primer lugar, podríamos decir que este episodio nos vuelve a llamar y a poner nuestra confianza en el Señor. Pues aunque nuestra vida pasemos situaciones o momentos difíciles, debemos saber quién es Jesús
en medio de estas situaciones. Jesús es el Señor y Jesús está presente. La segunda reflexión de este pasaje, de pasar al otro lado de la tempestad. Jesús nos invita como iglesia que seamos contemplativos para responder, seguros a la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo está en el momento, en tu corazón, en tu vida, en tu mente, Jesús de Nazaret? Ante el Señor, queridos, es más acertado admirar y adorar que explicar y especular. Lo repito, cuando nos acercamos al Señor, es más acertado admirar y adorar que explicar o especular. Preguntémonos hoy, ¿podemos sentirnos abandonados, solos, indefensos, cuando sabemos que Jesús es más fuerte que todo lo que pueda dañarnos? Termino con esta reflexión y luego vamos a orar por personas, por sanidad, por liberación. Vamos a orar. Si alguno necesita a Jesús en su corazón, este Jesús que hablamos, vamos a orar. Pero vamos a orar para que Dios en este tiempo nos haga ver que ese Dios de milagros todavía sigue sosteniendo su iglesia. Mientras tú estás ahí en tu casa, ya estás corriendo ahí a unirte con nosotros o a avisar a alguien que tiene necesidad. Yo te desafío a alguien que está desesperado, a traerlo ahí. Vamos a orar, vamos a clamar. Yo creo en un Dios de milagro. A mí ese Dios de milagro en momentos de oscuridad me sacó de la oscuridad. En momentos de dificultad Él me arrancó de la dificultad y hoy puedo estar aquí pasando momentos de dificultad, pero con Él, de la mano de Él. Y yo quiero decirte, iglesia, hermanos o amigos, Jesús está aquí. En un momento se cuenta de un niño, hace años atrás, en la época de emperadores, que salió el emperador y venía a la vuelta ahí, llegando al palacio, y toda la gente se reunía y se agolpaba y decía: viva el emperador, viva el emperador. Por allá sale un niño descalzo y quería correr y llegar hasta el emperador, pero muchos de los que estaban al lado, los guardias, decían: no, no te acerques, no te acerques a él, no puedes. Y de repente el niño miró a aquella gente y les dijo: él será vuestro emperador, pero ese emperador es mi papá. Ese que ustedes ahí claman es mi Padre. Así quiero llevarte en este momento a que tú, en el momento que estés ahí pasando, vea que ese que está, aleluya, muchos se tienen ahí quizás en una cruz colgado, muchos lo tienen allá como en la historia. Yo quiero decirte que Él es real y Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él es tu consolador y te dice: no temas. Puedes sentirte abandonado cuando tienes un Padre de amor. Puedes sentirte solo, no. Jesús vino por ti porque vas a pasar al otro lado. Después de esto, ya vamos a orar y vamos a clamar a Dios por tu vida, por tu familia. Jesús está con nosotros en la barca. Aleluya. En este pasaje hemos aprendido que nuestra vida es un viaje. Número 2, la tempestad es figura de las pruebas de la vida.
Número 3, el capitán es el Señor Jesús. Número 4, la brújula es la promesa de Dios. Y número 5, entendemos que la palabra de Dios es la única que nos da estabilidad en este mundo. Y que el barco tiene ancla. Y nosotros debemos estar anclados en Jesús. Esto es lo que nos muestra a través de esta palabra. Quiero orar en nombre de Jesús. Si en el nombre de Jesús, si en algunos lugares, no importa dónde te encuentres, quizá la situación, nunca oíste de Jesús, pero hoy es el día que te encontraste con que alguien te habló de este Jesús y quieres encontrarte con Él. Quizás alguien te invitó y recibes esta palabra. Yo te dirigí en el nombre de Jesús. Te digo que Jesús quiere hacer cosas grandes contigo. Y si quieres y abre tu corazón, Él entrará y morará en ti. Nosotros le hemos aceptado un día y Él nos ha cambiado la vida. Él camina con nosotros. Ahí donde estás, repite conmigo esta palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón, te confieso, Señor, como mi Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad con tu sangre poderosa. Señor, he estado apartado de ti, pero hoy he escuchado de que la única manera de tener estabilidad es tenerte a ti en mi vida como Señor, como capitán. Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi casa, en nombre de Jesús. Como dice Romanos 10, yo confieso con mi boca para salvación y creo en mi corazón para justicia. En nombre de Jesús, amén. Mientras escuchamos un momento esta adoración, vayan arrimándose. Quiero orar por las necesidades. Vamos a estar orando por cada uno. Si alguno de ustedes sabe de alguien, vaya a buscar o ponga su nombre, ponga su mano y juntos vamos a poner de acuerdo. Y Dios dice que todo lo que ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús será hecho. Será hecho. No estamos solos, queridos. Jesús está con nosotros. Que se inquieta, Jesús está con nosotros. Jesús camina, iglesia, con nosotros. Jesús sigue con nosotros. Él está en medio de su pueblo. Sí, Señor, presencia de Dios, ven a este lugar y en cada lugar donde estemos llegando, Señor. Invade con tu presencia, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré. Empieza a mover tu mano, Señor.
A donde llegas, Señor, donde quizás no sabemos, pero tú llegas con tu mano de amor. Tu poder, Sí, Jesús. tuyo soy hasta el final. Jesús, adoramos tu nombre, Señor. Hasta el final. Espíritu Santo, divino compañero, Señor Jesús, te adoramos. Venimos ante ti, Señor, humillados ante ti. Y venimos como Pedro, Señor, diciéndote: ¿a dónde iremos, Jesús? Si solo tú tienes palabra, solo tú tienes palabra de vida. Venimos a ti, Señor, aquí en este momento, a pedirte que tú pongas tu mano de amor, de misericordia en cada hogar, en cada familia, en cada grupo familiar que se está uniendo, en cada altar de adoración que se conforma la iglesia de Jesús en diversos lugares, Señor, donde está llegando, Señor, ahí tu presencia de salvación, de liberación, de sanidad, de milagro, Señor. Quizás hay personas que han sentido, Señor, por mucho tiempo de caerse y apartarse de tu camino, pero hoy se vuelven. Jesús, llega al lugar de esa madre, de ese padre, de ese joven, Señor. En nombre de Jesús, en este tiempo declaramos que ese Jesús de Nazaret sigue, Señor, caminando con poder en medio de toda tormenta que cada familia o cada edificio, quizás cada hijo, cada madre o la iglesia pueda pasar. Jesús está en medio, Jesús está por nosotros. Jesús, muestra tu mano de amor, muestra tu mano de misericordia, muestra tu mano de perdón. Donde hay falta de perdón, llega con perdón, llega con amor, llega, Señor, aquel desanimado, llega con esperanza, llega con fuerzas nuevas. Aquel que está enfermo, desahuciado, llega con sanidad divina en nombre de Jesús de Nazaret. Y empieza ahora a quitar, Señor, ahora las aguas, pero de tu Espíritu Santo, riba santa. Oh, empieza a quitar y levantar, Señor, tu pueblo en nombre de Jesús. Amén, Señor.